¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay a través de BTV. Hoy tenemos un programa muy variado porque cubrimos varios acontecimientos que se dieron vinculados con, sobre todo, la movilidad eléctrica en nuestro país. El primero de ellos fue en los talleres de Don Bosco. Allí hubo un taller, precisamente, cuyo título era Electrificar el futuro, energía, industria y el Uruguay que se viene, el talento para el Uruguay que se viene. Allí hubo una mesa redonda integrada por muchos agentes vinculados a este tema, pero elegimos dos. La disertación de la directora nacional de energía, y ustedes van a ver más adelante en nuestro segundo bloque, la disertación de alguien vinculado a la empresa Cucha. En este caso, la primera con la que vamos a compartir es la palabra, la ponencia de la directora nacional de energía. Veo muchísimos jóvenes, esto está buenísimo. Capaz que me gustaría, como tú mencionabas, en qué lugar nos encontramos hoy como país, pero esto a veces vale la pena detenerse un poquito y mirar para atrás. No pasó solo. El Uruguay, por distintos motivos, allá por el 2005, después de ciertas crisis energéticas y algún montón de factores, decide tener una política energética. En el año 2010 se logra tener un acuerdo multipartidario de energía, es decir, que se firmó una política que se transformó en una política de Estado del 2030. Eso hizo que hubiera un marco para que luego se aprobaran un montón de leyes, para que hubiera alineamiento, un montón de decisiones. Y en definitiva, ¿qué significa eso de tener una matriz renovable? En el 2024 él mencionaba el 99%, el año pasado 98%, pero en los últimos 7 años 95, 96%. Es decir, ya llevamos muchos años en que estamos con ese nivel de renovabilidad de nuestra matriz de generación eléctrica. ¿Cómo llegamos ahí? Y bueno, fue con la construcción de un montón de parques eólicos, 42 parques eólicos a lo largo y ancho del país, 18 parques de energía solar fotovoltaica, 12 plantas de biomasa, tenemos las plantas de etanol y de biodiesel. La política energética también habla de la importancia de la eficiencia energética, y Uruguay tuvo un plan 2014-2024, y ahora se acaba de aprobar el 2025-2035, con mucho más intenciones de escalar las cosas que se han venido haciendo. ¿Y todo esto para qué? Y fundamentalmente para que el país pueda tener energía para el desarrollo. Nuestra política energética, si ustedes van al Acuerdo Multipartidario de Energía, lo pueden buscar en la web, del año 2010, tiene conceptos que todavía no se manejaban a nivel mundial. Habla del desarrollo sostenible, del aporte de la política energética para las políticas también ambientales, para el desarrollo del país, generación de capacidades, energía para la integración social, y conceptos que en realidad hoy, si ustedes buscan por ahí, van a encontrar que se habla de transición justa o de justicia energética. Son conceptos que en realidad el Uruguay los incorporó como mucho más tempranamente que otros países. Y todo esto se hizo, la verdad, que con el aporte de todas las partes, digamos, de todos los actores que algo tenían para jugar en esto de la energía. Y por supuesto las empresas públicas, pero también las empresas privadas, la academia, sin lugar a dudas. Y puedo contar rápidamente cómo desde el lado de la educación se hizo aporte a esto que sucedió. Al principio el Uruguay no sabía, sí sabía que tenía recursos solar y del viento, pero no estaba cuantificado, y la Facultad de Ingeniería puso los mapas y tuvimos a Línea que nos ayudó con el tema, con otras experiencias que tenían que ver con los recursos de biomasa y con los residuos. Tuvimos centros tecnológicos que aportaron, y a medida que se fue evolucionando en tener cada vez más energía renovable, generación de energía eléctrica renovable, empezamos a ver otras necesidades que tienen más que ver con, eso bajado a campo, ¿no? Una vez que estaban los parques, se necesitaba gente que trabajara en operación y mantenimiento, y ahí surgió la necesidad y se creó el Centro de Formación en Energías Renovables, que después se incorporó también el tema de la movilidad sostenible, de los cuales muchos de los actores que están hoy acá formaron parte. Hay una experiencia en el Uruguay de trabajar apoyados unos con otros, ¿no? Y llegamos a tener esa matriz de generación eléctrica casi 100% renovable, pero todavía tenemos una matriz de abastecimiento que tiene un 35% de combustibles fósiles. Es el gran desafío que tiene el Uruguay para adelante, y contarles que en realidad desde la Dirección de Energía, del Ministerio de Industria, estamos
haciendo una revisión de la política energética para poder hacer un planteo de una política con horizonte ahora al 2050. En eso estamos y vamos también a convocar en su momento todas las partes para que podamos llegar ojalá el año que viene a tener una nueva discusión multipartidaria de energía. En ese sentido les decía, el desafío entonces ahora es seguir trabajando en la descarbonización, claro, en sectores que son más difíciles, ¿no? Porque es sustituir combustibles fósiles, en transporte e industria fundamentalmente. Ya la electromovilidad viene teniendo, sí, como ustedes decían, un desarrollo importante. Para nosotros, si lo miramos desde el concepto de movilidad sostenible, también contarles que desde hace poco el Uruguay tiene desde febrero del 25 la política de movilidad urbana sostenible, es un decreto, el decreto 50 del año 25, que se trabajó también con técnicos de muchos ministerios y durante muchos años para llegar a tener esta visión de qué queremos como país. Pueden ir a buscarlo a los jóvenes que les interese, y ahí hay un montón de líneas de trabajo. Por supuesto la electromovilidad es uno, pero hay otras, y en este concepto de descarbonización iba a que el transporte colectivo, el transporte de cargas, donde podemos obtener resultados más contundentes en cuanto a cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? A la reducción, que es lo que se busca, y entonces por eso ustedes habrán escuchado algunos compromisos que tiene el actual gobierno de introducción de transporte eléctrico en el servicio público urbano, una meta de llegar al 50% al 2030. Pero hay otra cantidad de líneas que pasan por otras cosas, por otros tipos, por otros modos, por reducir también el transporte individual y pasar al colectivo. Hay un montón de líneas donde tenemos desafíos, tenemos que mejorar en eficiencia energética, y la movilidad eléctrica es una cosa, pero también tenemos mucho potencial en edificaciones. Y bueno, en ese sentido, y tenemos, otro capítulo entero, que son combustibles alternativos para sustitución de los combustibles fósiles. Entonces ahí entran los biocombustibles, que el Uruguay ya tiene cierta experiencia, entra los combustibles a partir de electricidad, en donde uno de esos es del hidrógeno y los derivados del hidrógeno, que también supongo que habrán escuchado por ahí, en donde en realidad nosotros vemos un gran potencial para el país de desarrollo industrial. El otro día nos preguntaban en un evento que había con la Unión Europea si nosotros creíamos que el hidrógeno iba a ser un nuevo gran capítulo de éxito para la transición energética, y decimos, en realidad no tanto para la transición energética, porque nosotros ya vemos, tenemos como muchas líneas de trabajo, pero para la transformación productiva probablemente podría significar una nueva actividad. El Uruguay tiene muchas condiciones, porque ya dijimos, tiene la energía eléctrica casi 100% renovable, tiene CO2 biogénico, tiene capacidades logísticas, salida al mar, experiencia en trabajar en exportaciones, digamos, tiene toda la seguridad jurídica que le da el respaldo, digamos, a los inversores para cumplimiento de contratos y demás. Entonces, desde el Ministerio también, desde hace un tiempo, hay un programa que se llama H2U, donde participan, lo lidera nuestro Ministerio de Industria, pero participan muchos otros, donde se vienen trabajando para que el Uruguay esté preparado en el mediano plazo si esa actividad definitivamente se concreta. Porque hoy en día no están cerrando los números todavía, todavía esos combustibles alternativos son más caros que los combustibles fósiles, pero ustedes han visto lo que ha pasado en estos últimos meses en el mundo. Y de hecho, Europa está empezando a mirar. Fue el primero, en realidad, en que se venía preocupando por el desarrollo del hidrógeno, y entendemos que ahora, a partir de esta situación, le está dando como una vuelta más. Entonces, en ese programa, si ustedes quieren buscar en la web, también van a encontrar mucho material, muchos análisis y estudios que se han venido haciendo, y un capítulo tiene que ver con el desarrollo de capacidades. Muy recientemente se terminó un trabajo sobre estudio de brechas y perfiles que puede llegar a necesitar el país para el desarrollo de esta actividad, de 322 perfiles. Un montón. Y también en este sentido, una cosa que yo quería aportar en esta mesa era también el cuidado que hay que tener en el manejo de las expectativas y los tiempos, porque no vamos a estar formando gente en captura de CO2 de una chimenea si todavía no tenemos ningún proyecto concreto que estemos viendo y vislumbrando que se va a concretar. Entonces,
hay como cosas muy concretas que sí, que son necesidades, todo lo que tiene que ver con la electromovilidad, ahora formación de la gente que trabaja en los talleres mecánicos, estamos trabajando mucho con bomberos, bueno, todo lo que tiene que ver con la batería. También tenemos un nuevo decreto del año pasado que habla sobre la responsabilidad del importador en las baterías, la necesidad de que podamos darle un segundo uso. Ahí también desde el Ministerio de Industria tenemos como mucha intención puesta en que se pueda generar algún desarrollo de economía circular en torno a esto de las baterías. Entonces, por ese lado hay cosas concretas que entendemos que sí, que son imagino que van a surgir acá. Todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, ahora se están instalando muchas bombas de calor en un montón de edificios y de industria, esas son todas cosas que están alineadas con lo que ya tenemos. Con respecto a los nuevos combustibles y estas nuevas actividades que decía que pueden llegar a venir, de todas maneras vamos a seguir analizando. Tenemos, también es otra de las cosas que tiene el Uruguay, ¿no? Como le ha ido también en esta experiencia de los últimos 20 años, y lo ha realizado con seriedad. En general conseguimos algunos fondos, sobre todo europeos, para trabajar en estas cuestiones necesidades para el desarrollo sostenible, y contamos con unos fondos de Euroclima y particularmente en hidrógeno vamos a seguir trabajando en esto. Ya les dije, se terminó este trabajo que está público, que lo pueden ver sobre los perfiles, ahora se va a trabajar más en concreto qué capacitaciones estaríamos necesitando, es una siguiente etapa. Y por otro lado tenemos otro fondo que atiende a sociedades inclusivas, es su nombre. Se va a trabajar en algunos municipios del país para tratar de llevar el concepto de la energía a la localidad, y también ahí tenemos algunos fondos para análisis de brechas que van a estar, recién se están preparando los términos de referencia, que supongo que también van a dar insumos para todo lo que podamos después seguir trabajando en conjunto, ¿no? Continuamos, amigos, ingresamos en el segundo bloque. Quien hablaba en el primero, la directora nacional de energía, es una ingeniera química, pero tiene un posgrado en regulación energética, o sea que está empapada de las últimas novedades vinculadas precisamente con esta temática. Quien también expuso en segundo lugar fue el arquitecto Fabián Cancela. El arquitecto Fabián Cancela es el gerente de proyectos de electrificación de la empresa Cucha. Y vamos a ver un resumen de su exposición allí en los talleres Don Bosco. Y bueno, la idea un poco de la charla era tratar de formar dos pequeños bloques. El primero, como se me solicitó, es tratar de hacer una pequeña historia de lo que fue la hoja de ruta, como lo dijo Talleres Don Bosco, un caso de éxito de electrificación. Cucha, como ustedes saben, es una empresa de transporte que hoy cuenta con 1.155 unidades y claramente, como lo decía hoy la directora, el transporte es parte del problema. Entonces, desde Cucha siempre nuestra idea fue también ser parte de la solución. Tú hacías referencia al año 2017, el 9 de mayo acabamos de cumplir 10 años de la primera operación del primer ómnibus eléctrico. Y comenzamos a trabajar ya en el año 2015 en comisiones en la Dirección Nacional de Energía, justamente por esto, ¿no? O sea, nosotros, el Uruguay había hecho un gran esfuerzo y un cambio en lo que era la matriz energética, pero una de las características que tiene la energía eólica es que al día de hoy todavía sigue siendo muy cara poder almacenarla. Entonces, desde el Poder Ejecutivo en aquel momento hizo, bueno, justamente citar a las empresas y a los actores y veían en la movilidad eléctrica justamente la posibilidad de almacenar esa energía durante la noche, que es donde básicamente todos nuestros coches están estacionados, utilizar esa energía que daba el viento y poder durante el día tener un transporte eficiente y sustentable. Y así fue que nosotros accedimos a aquel primer ómnibus eléctrico, un ómnibus de la marca BYD en el año
2016, que lo que hicimos fue, bueno, iniciar nuestra curva de aprendizaje, que no era sencillo, una empresa que está por cumplir ahora 89 años, volcada 100% al transporte con combustibles fósiles, como le decía, siendo parte del problema, un consumidor de 30 millones de litros de gasoil anuales, lo que tenía Kutza en ese momento. Se adquiere esta unidad y lo primero que se hace justamente es comenzar con un aprendizaje, no solamente a nivel de nuestros técnicos, sino ver qué tan madura estaba la tecnología en ese momento como para poder dar el paso hacia una movilidad sostenible, hacia una movilidad eléctrica. Básicamente en aquel momento lo que hizo Kutza fue trabajar con esta unidad y hacerla circular por nuestros 120 recorridos, con un resultado que lamentablemente a los ojos de hoy era bastante poco, que era que aquella unidad podía únicamente recorrer el 20% de nuestros recorridos. Entonces, Kutza no se quedó ahí, siguió trabajando en un proceso de aprendizaje durante muchos años, hasta que en el año 2019, un poco bajo lo que había sido las resoluciones de la cumbre, la COP26 de Glasgow, donde se había trabajado en pos de que se habían puesto unos objetivos bastante ambiciosos, que era que para el transporte pesado al año 2040 se pretendía la descarbonización total. Y es así entonces que el directorio de Kutza, sin ningún tipo de obligación, sino con un convencimiento propio de todo este camino recorrido, tomó la definición y en una sesión de directorio definió que Kutza no iba a renovar más ómnibus que funcionaban con combustibles fósiles, sino que iban a ser ómnibus eléctricos. Y eso dio como resultado nuestro compromiso medioambiental, que fue presentado el 8 de marzo del año 2022, en donde Kutza hace su planteamiento y da público el compromiso que era al 2025 tener el 25% de la flota eléctrica, al 2030 el 50% de la flota eléctrica, al 2035 el 75%, para cerrar al año 2040, alineado con la cumbre de Glasgow, el 100% de su flota eléctrica. Y hoy, la verdad que con muchísimo placer y orgullo decir de que Kutza ha cumplido con ese compromiso. Hoy Kutza tiene ya funcionando 281 unidades eléctricas en todos los recorridos de la empresa. No es que se haya elegido ninguno en particular. Todos los usuarios de Montevideo y del área metropolitana están disfrutando de estas nuevas unidades que cumplen con ese 25% de la flota eléctrica. Fue un camino de muchísimo aprendizaje, estando acá justamente en los talleres. Una de las cosas que más hicimos fue aprender y seguimos aprendiendo. Desafíos en el camino, muchísimos. Uno de los mayores, creo que enseñanzas, es el trabajo en equipo y el alineamiento total de toda la empresa. La movilidad eléctrica es una cuestión que es transversal a toda la empresa. Cuando se toma esa definición en el año 2022, el directorio en una sesión histórica lo que hace es conformar 13 grupos de trabajo, involucrar a 70 personas de la organización a que todos juntos pensemos de qué manera iba a impactar y en cada uno de los departamentos multidisciplinarios trabajando a ver cómo íbamos a poder llevar adelante y entender que el cambio de la matriz energética de una empresa de transporte no es nada más que comprar 281 ómnibus. Se trabajaron en muchísimos aspectos, pero uno de los más importantes es que Kutza tenía que transformar sus 5 predios que hasta ahora eran de estacionamiento, donde uno tenía una lógica de estacionar los ómnibus, teniendo en cuenta que un ómnibus no necesita más de 2 minutos para repostar el gasoil necesario para el día siguiente, y nada más teníamos que ubicarlos por su orden de salida, al tener que diseñar y ver la logística para trabajar con estos 281 coches. Kutza está dividida en su territorio, tiene su planta central, que ustedes deben conocer, ahí nuestra planta José Añón, en el Centro Geográfico de Montevideo, Boulevard José Valle Ordóñez y José Pedro Varela, donde ahí teníamos nuestra primera estación de carga, la que dio inicio al primer proyecto de movilidad eléctrica, con aquellos primeros 20 coches, que cumplieron ahora 6 años de operación. Luego tiene un predio al oeste de Montevideo, en la zona de Garzón y Las Canarias más o menos,
en el norte la planta Gronardo, General Flores y Gronardo, y una al este en planta Veraciares. Desde un principio tuvimos que trabajar muy palmo a palmo con UTE, o sea, presentándoles también toda nuestra hoja de ruta para que todas las inversiones en infraestructura sean también optimizadas y vistas desde un punto de vista eficiente. O sea, CUTSA y UTE se sentaron y ellos sabían cuál iba a ser la cadencia de toda nuestra renovación, porque hay un orden preestablecido. Entonces comenzamos también en la construcción de todas estas plantas. Hoy CUTSA cuenta con 263 puestos de carga de corriente continua que nos permiten hacer frente al servicio diario de estas unidades. Hoy hablaban también de lo que era la innovación y Agustina hablaba de lo que era la inteligencia y el software. Se han presentado también proyectos de investigación. CUTSA hoy posee un desarrollo propio para el sistema de gestión de carga. Una de las cuestiones más importantes acá es ser eficiente con esa potencia que nosotros solicitamos para poder cubrir el servicio. Entonces desarrollamos en el marco de un proyecto ANI el hardware y el software necesarios, ya sea tanto para la telemetría de los ómnibus como para el sistema de gestión de los cargadores, y es lo que nos permite día a día, en cada una de las noches, iniciar esas cargas de manera automática y optimizar al máximo la potencia. Básicamente, en líneas generales, todo esto que parecen apenas 5 minutos de cuento, fueron casi 3 años de trabajo de muchísimas personas dentro de lo que es la organización, como les decía, muy transversal. Pero focalizados en lo que es la educación, que creo que ese es también para nosotros nuestro desvelo y nuestro mayor enfoque. CUTSA desde el año 2019 está trabajando en conjunto con UTU en un régimen de pasantías remuneradas en nuestra empresa, donde chiquilines de la UTU lo que hacen es, en este régimen de pasantías, bueno, un poco de trabajo teórico en la institución, pero van también a cumplir unas horas a los talleres, en la cancha, como decían hoy, en el lugar donde se aprende, manejándose con ómnibus de verdad, con esos coches eléctricos de verdad. Eso ha ido creciendo muchísimo. Hoy da placer ir a los talleres de CUTSA, han sido totalmente reconvertidos, han pasado más de 90 chiquilines en régimen de pasantía, casi que el 50% de ellos después quedan trabajando en la plantilla. Uno pasa por el taller hoy y pasa ver esos chiquilines que ya han hecho hasta un crecimiento dentro de lo que es el escalafón de la empresa. Y ahora, como decía el técnico de INEFOP, se nos suma otro desafío más, que es el de la educación dual, con la UTU de Las Piedras. Hemos formado a nuestros capataces encargados de taller como tutores. Entonces ahora no solamente pasantías remuneradas, sino que hay chiquilines que van a venir a tener clases directamente, tutoriados por capataces de nuestra empresa. Y la idea de CUTSA es justamente eso, ¿no? Ser una empresa de puertas abiertas para todos los jóvenes, recibirlos, ya les digo a todos y los miro, son todos muy bienvenidos a presentarse. Como decían, es una necesidad imperiosa la juventud y los técnicos calificados. Y bueno, se nos vienen muchísimos desafíos por delante. El trabajo no es solamente, como decía, lo que es electromecánica, sino el software. Hoy estos ómnibus básicamente son computadoras grandotas. Muchas veces se resuelven temas como los resolvemos nosotros con el celular, con nuestros talleres del futuro, que ya no son en una fosa, sino que trabajando con un escáner y en el software de estas unidades. Así que hacerles la invitación, impulsarlos a claramente seguir estudiando. Hoy me contaba Florencia que tienen una excelente sala de electromovilidad muy nueva, y esperamos a todos aquellos estudiantes que se quieran acercar, que van a ser muy bienvenidos para ser parte de este cambio de la matriz en CUTSA. Ingresamos, amigos, ahora en nuestro tercer bloque del programa de hoy. Fuimos hasta el Antel Arena porque allí hace pocas horas se realizó una nueva edición de la exposición Uruguay Sostenible. Obviamente muchísimas autoridades vinculadas a muchísimas cosas, a muchísimos rubros del quehacer se hacen presentes allí, pero nosotros elegimos, por ejemplo, al ministro de Ambiente. El ministro de Ambiente junto
con autoridades de la empresa Kutza hicieron un recorrido por algunos lugares de Montevideo a bordo del ómnibus turístico. ¿Cuál es la novedad del ómnibus turístico o el diferencial del ómnibus turístico? Es que es totalmente eléctrico. El ministro de Ambiente hizo el paseo y al volver charlamos con él y esta es su palabra. La Expo Uruguay Sostenible se ha consolidado como el principal ámbito de encuentro sobre ambiente y sostenibilidad en el país, este año con énfasis y enfoque en la educación ambiental, récord de más de 3.000 estudiantes de escuelas, liceos, UTUS, colegios privados, actividades formativas, talleres, seminarios y bueno, y los emprendedores, ¿no? 200 están casi mostrando que se puede, que en Uruguay se están haciendo cosas de reciclaje, reutilizando los materiales, haciendo un uso eficiente de la energía y bueno, y por eso el apartado especial por la importancia que tiene a la movilidad eléctrica, que es uno de los corazones de la segunda transición energética que tiene que hacer el Uruguay, que hoy ya es líder en la primera transición, porque hoy tenemos el 98% de la energía eléctrica que se genera con fuente renovable, somos líderes en energía limpia y en ese camino de la transición que atiende los problemas climáticos, reduciendo las emisiones que generan el calentamiento global, que reducen la contaminación, tenemos que seguir avanzando ahora apostando a la movilidad eléctrica y el Ministerio además contribuyendo con normativa para, por ejemplo, el reuso de las baterías, que es el gran desafío que plantea todo el mundo. Bueno, bien la movilidad eléctrica es mucho más económica, pero ¿qué van a hacer con las baterías? Bueno, estamos fomentando con Facultad de Ingeniería, con la nueva normativa, el reuso, la investigación para aprovechar esta segunda transformación en la que Uruguay viene avanzando y el transporte público viene liderando. Ministro, Uruguay está bien posicionado en este tema, ¿no? Uruguay hay que salir de fuera de fronteras para ver lo valorado que es en estas cuestiones, no solo en América Latina y el Caribe, donde es líder absoluto, sino también a nivel internacional. La transformación energética con la matriz con base en el sol, en el viento, en un país agropecuario como nosotros, aprovechando por ejemplo la cáscara de arroz y ni que hablar la madera, que permitió con la biomasa un avance significativo, que se vino a sumar al aprovechamiento de nuestra agua, ¿no? Pensemos en la represa de Salto Grande y las otras represas que tiene el país, nos permiten esta bendición, diría yo, de tener estos recursos naturales y la decisión política y estratégica de aprovecharlos, ¿no? Que en su momento, y vale el recuerdo al presidente Mujica, estábamos en el equipo en aquel momento en industria, decidió avanzar en esta transformación y hoy se ven los resultados muy valorados en el contexto internacional. El techo solar en Tres Cruces, ministro, ¿se puede replicar en otros lugares? Bueno, se debe replicar. Yo estoy muy contento porque le planteamos al presidente entusiasta, dijimos vamos para adelante, ampliar el 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, y hacer en Uruguay un mes entero para que todos los que entiendan que esto es importante se sumen con iniciativas y esta semana tuvimos esa muy buena noticia de que un shopping de la importancia de Tres Cruces transforme todo su techo con energía solar que le permite eficiencia energética, ahorro de energía y promoción de este camino que tenemos que seguir impulsando. La ministra de Energía, de Industria de Energía, comentaba UTE va por nuevas plantas de energía solar, un camino en el que hay que seguir trabajando y avanzando. ¿Había viajado en un ómnibus eléctrico ya? Bueno, viajé y les comento que con el privilegio de que el chofer fuera nada más y nada menos que el expresidente de Kutza, Salgado, porque se animó en esta Expo Uruguay Sostenible el año pasado, que hoy tenemos la suerte de reeditar y lo más importante, acompañado de jóvenes y estudiantes para que vivan lo que es la movilidad eléctrica y conozcan esa planta formidable donde se cargan los ómnibus para que en la práctica y en los hechos aprendan cómo es el sistema, ¿no?
por la costumbre que hay de que, bueno, los autos van y cargan la nafta. No, nosotros estamos apostando significativamente a la movilidad eléctrica y hay capacidad, porque tenemos una empresa como UTE que tiene capacidad de hacerlo, de establecer estaciones de carga como para acompañar este cambio tecnológico. Así que contento de reeditar este viaje en este ómnibus maravilloso, además, con vocación turística, ¿no? Estamos a principios del mes de junio. Por lo que queda por lo menos de junio, ¿en el horizonte hay algo así como para destacar? Bueno, muchas iniciativas, el envío al Parlamento de la ley de delitos ambientales por un lado, el acuerdo marco con la Universidad de la República para trabajar en el área de ciencias, de ingeniería y en el área social la perspectiva ambiental y fortalecer el trabajo del Ministerio con las capacidades técnicas de la Universidad de la República, el avance con el plan Vale, que ha anunciado que este año va a concretar la principal inversión de la planta de consolidación para que podamos avanzar en el reciclaje de nuestros envases y aprovechar la capacidad que ya está también en el Uruguay instalada y no se conoce, para que los envases plásticos que descartamos, una vez recuperados y clasificados, vuelvan a dar origen con lógica de economía circular a nuevos envases, que después va a las embotelladoras y da origen a nuevos productos. Son iniciativas importantes, ¿no?, en este camino. Y bueno, y en el rubro del agua, que vaya si es un recurso natural central y que la sequía nos mostró que es un desafío que tenemos que encarar. Este mes de junio, la apertura, el llamado a licitación para construir la gran represa de Casupá para asegurar el agua potable a casi 2 millones de uruguayas y uruguayos. Así que mucho trabajo por delante, muy contentos que se están haciendo cosas y que no se hace desde una perspectiva del trabajo del Poder Ejecutivo a puertas cerradas, sino que se hace en articulación con los distintos actores de la sociedad, y eso es muy importante. Bien, esta era la palabra del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Después del paseo y después que conversáramos con el ministro, también hicimos lo mismo con el presidente Cucha, Juan Pablo Salgado, y estos son algunos de sus conceptos. Una muy linda actividad, primero acá la Expo Uruguay Sostenible, que ya tiene varios años y que venimos siempre estando apoyando esto. La verdad que para nosotros es una alegría, es un lindo lugar para estar, para compartir, para intercambiar, para ver también qué está pasando con otros actores fundamentales en esto en lo que estamos caminando todos juntos, porque esto es algo que es el país que avanza en determinada dirección. Así que la verdad que una alegría, aparte siempre venir ante la arena, acá en el barrio, al lugar de que somos vecinos, así que la verdad que una alegría. El ministro de Ambiente destacó el papel de Cucha en varias cosas, en la movilidad, pero también en lo que hace a la faz social. Y bueno, sí, a ver, son cosas que Cucha a todos, porque esto es todos y hace mucho tiempo le ponemos mucho empeño, entonces es una alegría también que se note, o sea, no lo que tiene que ver con la innovación, con intentar marcar un rumbo, con este proyecto de movilidad eléctrica que lleva tantos años y se ha hecho tan a conciencia y tan cuidando los detalles y que hoy la verdad que es un éxito y una alegría, y en lo social ni que hablar, es una tradición de la empresa que va a seguir manteniendo, de estar apoyando como hicimos ahora y dando paseos con niños de escuelas que pueden venir a Montevideo, dar por lo menos una vuelta en este caso en el bus turístico o en cualquier otro paseo que se pueda hacer en nuestra flota social, que para nosotros siempre es motivo de orgullo. Y en las charlas, un hombre vinculado a Cucha de toda la vida, dando algunos ejemplos para el resto de las empresas, ¿no? Y bueno, sí, acá la idea, como te decía, es venir y exponer un poco lo que la empresa ha hecho, y también escuchar, porque esto no es solo un lugar donde uno viene a exponer, sino también que viene a escuchar. Así que una alegría tener la oportunidad también de haber podido mostrar nuestra planta en la terminal de carga, en este caso no solamente a las escuelas, sino a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. La verdad que para nosotros es un orgullo, nos gusta siempre tener invitados y mostrarle lo que hemos hecho, porque la verdad que lo hemos hecho con mucho esfuerzo y nos genera mucho orgullo.
Bien amigos, ingresamos ahora en el último bloque de nuestro programa de hoy. Desde hace mucho tiempo, recuerdo que una de las veces que charlamos con el ex director nacional de hidrografía nos decía de los planes que había de construir un nuevo puerto deportivo en la zona de Punta Carretas, y ustedes seguramente cuando pasan por la Rambla ven una especie de obrador, allí donde eternamente estuvo el faro de Punta Carretas, que sigue estando, y también la llegada a el restaurante La Estacada, que también sigue estando. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y ha cambiado la fisonomía del lugar. Recordamos hace muchos años que en ese lugar, de tardecita y de noche, una enorme cantidad de gente, de autos, de parejas, de amigos, de vecinos, se instalaban allí para ver el atardecer, para ver el amanecer, para pasar un rato diferente. Hoy por hoy es un obrador. ¿Y por qué es un obrador? Porque allí se está construyendo y está bastante avanzado el nuevo puerto deportivo, en este caso de Punta de las Carretas o de Punta Carretas, que va a ser algo así como complementario del puerto del Buceo, que también ustedes saben es un puerto deportivo. Este, del cual vamos a hablar en primer término, está ubicado al sur de nuestra capital, de Montevideo, en las inmediaciones del, como les decíamos, histórico faro de Punta Carretas. Actualmente se encuentra en la etapa final de su construcción y se prevé su inauguración para fines de este año. Quienes pasan por la Rambla, allí en la curva, y ven atentamente, el muelle aumenta día a día de tamaño. Se espera que el puerto deportivo, eso lo esperan sobre todo las autoridades que lo planificaron y quienes lo están llevando adelante, se espera que este puerto deportivo se consolide como un nuevo punto estratégico para la actividad náutica y turística de Montevideo. El nuevo puerto incorporará un diseño paisajístico que invita a disfrutar del entorno natural y de las vistas del Río de la Plata. Se proyecta como un nuevo punto de encuentro que integra naturaleza, paisaje costero y espacios al aire libre. Está pensado como un lugar de recreación y encuentro, tanto para navegantes como para la ciudadanía en general. Va a contar con una escollera de abrigo y protección portuaria, marina con amarras para embarcaciones deportivas, dotadas absolutamente de servicios de energía eléctrica, agua potable, iluminación, etcétera, 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 etcétera. Y además contará con amarras a borneo, explanada, pluma en muelle para izado de embarcaciones. Va a tener también allí, y eso es parte de las construcciones que se están realizando, una oficina administrativa y espacio para una cafetería. El proyecto contempla la posibilidad, además, de construir en un futuro un muelle adicional, lo que obviamente ampliará su capacidad y potenciará su rol dentro del circuito náutico de Montevideo. Les repito, los servicios fundamentales que va a brindar la Dirección Nacional de Hidrografía, que es quien tiene a su cargo después la administración de este puerto. Amarras, energía eléctrica, agua potable, obviamente servicios higiénicos, duchas con acceso inclusivo, botada y varada de embarcaciones con pluma. Habrá obviamente, y eso está casi que descartado, vigilancia las 24 horas del día, áreas de esparcimiento al aire libre, habrá una explanada, habrá servicios de Wi-Fi, según se nos dijo desde el Ministerio de Transporte, obviamente recolección de residuos pero muy a menudo, habrá también asistencia mecánica, habrá asistencia médica con un techo protegido especialmente diseñado y habrá servicio de traslados, es decir, remises, taxis, etcétera, etcétera. Va a haber, como les decíamos, una cafetería que está especialmente diseñada para el lugar y la capacidad aproximada de amarras será de unas 50 embarcaciones. ¿Cuál es la importancia de este puerto? Y de alguna manera complementar lo que hoy nos da el otro puerto, el puerto del Buceo, que tiene, parece mentira, porque uno lo ve de lejos y parece un enorme puerto, tiene muchas menos amarras de las que va a tener el nuevo puerto. El puerto del Buceo hoy tiene 29 amarras. Para pesca artesanal, 18. Y para tráfico y los barcos de ADES, ustedes saben que ADES
es la Asociación Uruguaya de Salvatajes, tiene lugar para 11. Las amarras del Yacht Club Uruguayo también existen allí, están contempladas para embarcaciones deportivas y el puerto se ubica, obviamente, y esta es la información que le damos a los turistas cuando vienen, rodeados de extensas playas y una emblemática rambla de Montevideo. Nosotros no lo tenemos tan destacado porque lo vemos todos los días, pero los viajeros que llegan hasta nuestra capital, una de las cosas que destacan y que subrayan es la hermosa rambla y los hermosos lugares al aire libre que tenemos. Es, para quienes lo han visitado, un puerto muy seguro. Es accesible y es un agradabilísimo paseo para quienes disfrutan del mar y de la vida náutica. Las amarras, pertenecientes a la Dirección Nacional de Hidrografía, están destinadas al tráfico, a la pesca artesanal y a las tareas de salvamento. Como les decíamos, hay varias amarras destinadas a aves. Las amarras deportivas son administradas todas por el Yacht Club del Uruguay. Su entorno combina actividad portuaria, recreación y una inigualable belleza costera y lo convierte de esta manera en un punto muy destacado de nuestra capital. ¿Cuáles son los servicios que brinda en el puerto del buceo la Dirección Nacional de Hidrografía? Brinda amarras, brinda energía eléctrica, brinda elementos básicos para las conexiones, brinda agua potable, brinda vigilancia a las 24 horas del día y también brinda recolección de residuos, que parece una cosa superficial, pero que a la hora de su utilización es muy importante. ¿Cuáles son los servicios brindados por los particulares? Asistencia mecánica, paseos recreativos, suministro de combustible y servicios de traslados, ya sea de remises o de taxis. ¿Cuáles son los servicios brindados por el yacht? El yacht brinda amarras, brinda energía eléctrica y elementos básicos para la conexión, también brinda agua potable, suministro de combustible y víveres, servicio de varadero por emergencia las 24 horas, con plumas que son capaces de mover hasta 12 toneladas y una anguila de 45 toneladas. Hay obviamente en ese lugar servicios higiénicos, hay duchas disponibles las 24 horas del día. Parece que les estuviera vendiendo el puerto del buceo, pero simplemente les estoy contando detalles de eso que muy pocas veces nos enteramos de ellos. También tiene recolección de residuos, tiene parrilleros especiales para los visitantes, tiene emergencia médica, tiene servicio de lanchas y tiene asistencia mecánica. Tanto un puerto como el otro van a estar absolutamente complementarios cuando esto se ponga a andar. Cuando esto se ponga a funcionar, seguramente el puerto del buceo va a ver alivianada su actividad con el puerto de Punta Carretas. Repito lo del puerto de Punta Carretas. Está prevista su inauguración para fines de año. Ustedes entenderán, esto sucede siempre cuando hay una obra en construcción, no necesariamente un puerto o no necesariamente algo vinculado a la costa, sino que cualquier obra en construcción, ustedes saben que el estado del tiempo es absolutamente determinante a los efectos de su consecutividad. Está previsto que se inaugura a fin de año, pero para que se inaugure a fin de año tiene que estar terminado a fin de año. Si el invierno, este otoño no ha sido muy lluvioso, pero ha sido complejo para el trabajo de la construcción. Si el invierno llega a venir muy lluvioso o muy húmedo, ustedes saben que los trabajos de la construcción se van estirando, se van aplazando y vaya uno a saber si realmente se cumple con el cronograma que tiene previsto el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene una dirección, que es la Dirección Nacional de Hidrografía, que se encarga de una enorme cantidad de puertos, pero sobre todo puertos menores. No se encarga de los grandes puertos, que sí se encarga la Administración Nacional de Puertos. La Dirección Nacional de Hidrografía, dependiente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se encarga de puertos de menor envergadura a lo largo y ancho del país, donde hay cursos de agua y posibles puertos, aunque más no sea menores. Bueno, es la Dirección Nacional de Hidrografía que está controlando la realización de las obras que se están haciendo allí, en el puerto en Punta Carretas, y entonces, de acuerdo al cronograma, está previsto que se inaugura a fin de año. Habrá que ver cómo viene el invierno y si se podrá entonces ver de qué forma se inaugura y se libra al uso público a partir de los primeros días del año que viene. Muy bien, amigos, estamos poniendo punto final por acá en nuestro programa del día de hoy.
La invitación, como siempre, es para el próximo lunes a las 11 de la mañana a través de BTV. Han sido muy amables por la atención que nos han dispensado en esta oportunidad y los invitamos para la semana que viene. Les repito, para el lunes a las 11 de la mañana aquí en BTV. Muchísimas gracias por lo de esta semana y los esperamos en la próxima.